Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Expreso de Ciclismo al Día. Vamos a hacer un análisis final del Tour de Francia, un Tour de Francia en el que Tadej Pogačar sigue engrosando su historia, su leyenda y, por supuesto, su palmarés. Ha logrado, o ayer, ¿no?, cuando nos estamos reuniendo, sobre los Campos Elíseos de París, en una preciosa etapa, ¿no?, que vio o coronó como ganador a Mathieu Van Der Poel en, ya digo, una preciosa etapa que servía para coronar a Tadej Pogačar con su quinto Tour de Francia, un Tour de Francia que será recordado por el dominio del esloveno, ese eterno dominio en la temporada 2026, que ya nos recordamos desde cuándo tiene ese poder hegemónico, ¿no?, dentro del pelotón, un Tadej Pogačar que, insisto, y este año más que nunca yo lo incluyo como leyenda ciclista y fruto de ello, ¿no?, o un hecho más, es que entra en el club de los cinco, entra en el club de los Miguel Indurain, de Bernard Hinault, de Eddy Merckx, d'Anquetil, ¿no?, con esos cinco maillots amarillos en el Tour de Francia, y además lo hace con 27 años. Y todavía, bueno, no sabemos, ahora si quieres hablamos un poco de eso, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Porque ayer también dejaba entrever que quizás los Juegos Olímpicos pues son el techo a su carrera y podría poner fin a ello. Pero bueno, eso es un futuro y el futuro es siempre incierto. Aquí vamos a hablar del presente ya pasado, que es el Tour de Francia, la 113 edición del Tour de Francia, y lo vamos a hacer con mi compañero de Ciclismo al Día, Jorge Borreguero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo viviste ese final de Tour de Francia? Nada, increíble. O sea, yo creo que, bueno, hablamos durante la etapa que quizás a lo mejor neutralizar los tiempos no hubiese sido lo mejor, sobre todo por ese pinchazo de Del Toro, que a saber qué hubiese pasado al final. Pero es verdad que si se neutraliza, o sea, si no se neutralizan, tampoco tenemos a Pogačar ahí peleando hasta el final por la etapa, que es lo que el regalo que hizo básicamente a los espectadores, porque no tenía por qué hacerlo. Y nada, otro año consecutivo en el que la etapa 21 puede ser perfectamente la mejor de la edición, esta vez con Van Der Poel y Pogačar en vez de Van Aert y Pogačar, y con un final que yo creo que nos levantó a todos del asiento, vamos, hasta el último metro no sabíamos qué podía pasar, y genial, o sea, se coronó una edición que, bueno, no ha sido la más espectacular en cuanto a competición, porque terminó en el Tourmalet en la primera semana, y además luego al inicio de la segunda, no sé si etapa 16 o 17, le pasó a Vingegaard lo de la caída. Entonces, es un Tour de Francia que Pogačar hubiese ganado igualmente. O sea, ya se notaba que contra Vingegaard, que no venía tampoco mal, porque venía a ganar el Giro de Italia y no había corrido después de eso. O sea, lo había ganado con buenas sensaciones, no se le había visto sufrir en el Giro. Y, y vamos, creo que no llegó a perder contra nadie en ninguna etapa. Al contrario que la Vuelta a España anterior, que sí que perdió contra Almeida en esa etapa del Angliru. Sí, sí, sí. Aquí se le vio mucho más sólido en el Giro, y en el Tour apuntaba al menos a eso, a darle esa pelea. Sí, esa pelea que nunca se dio, ¿no? Y que, digamos, Remco Evenepoel pues se vio beneficiado en esa caída, ¿no? Si es siempre triste caída, yo creo que fue por falta de pericia al trazar esa curva de derecha, una curva que no habría estado de más que hubiesen puesto un auxiliar con una banderilla, una banderola o algo, pero es cierto que creo que el traza se abre bastante en la curva y se va al suelo poniendo fin al Tour de Francia. Yo ahí discrepo un poco, que creo que este Tour de Francia creo que ha sido uno de los primeros en los que Vingegaard quizás ha dado un poco más de debilidad por esa eterna, entiéndase eterna, ¿no? Es un hombre que es ganador del Tour de Francia, es bicampeón del Tour de Francia, pero en esa eterna pugna por lo menos la segunda posición, ¿no? Yo creo que quizás Remco Evenepoel, con esa crono tan potente que tiene y con la montaña, esa tercera semana que ha tenido Remco, quizás podría haber estado peleando ese segundo escalón del podio con Jonas Vingegaard, y de eso que nos hemos privado, ¿no? Claro, a ver, es verdad que no hemos tenido tampoco ningún día de Vingegaard acabando en un puerto de alta montaña, porque sí que el de Tourmalet, o sea, fue una etapa de alta montaña, pero el final estaba más acomodado a ciclistas como Renko, como Ayuso, que pudieran llegar, pues no sé si fueron a 30 o 40 segundos de Vingegaard. Sí. Es verdad que luego no se le ha visto
tampoco destacando. O sea, no es que lo que has dicho, no es el Vingegaard de, bueno, por ejemplo, el del año pasado en Autocamp, que Pogačar le destrozó, pero luego él llegó también muy delante. Bueno, a lo mejor Lipovic se quedó cerca, pero Sí. el resto se quedaron muy lejos. Entonces es verdad que este año ha estado más cerca de Renko que de Tadej. Bueno, a ver, ya se veía venir que Pogačar ahora mismo no tiene rival y como has dicho, hasta que yo creo que él dice lo de los Juegos Olímpicos porque sabe que no va a tener rival en el Tour de Francia. O sea, Seisas sigue siendo muy joven, ha tenido un resultado histórico, bueno, ahora lo comentaremos, pero no hay nadie que pueda toserle ahora mismo a Pogačar, ¿no? A no ser que haya un ascenso meteórico que nadie se espera de un año para otro. Si él quiere y sigue compitiendo en el Tour, lo puede ganar hasta 2028. Sí, hasta que se retire, sí, es que se retira, ¿no? En esa fecha, por lo menos tiene 2 tours más, ¿no? Para igualar al innombrable, ¿no? Lance Armstrong, que evidentemente esos tours están borrados de la memoria de todos y nadie tiene 7 tours, pero bueno, yo creo que quizás lo tiene en mente, ¿no? Retirarse con eso y como ganador olímpico y mientras tanto ir completando el palmarés con las carreras importantes que le quedan, si es que aún le queda, ¿no? El calendario. Bueno, por no rondar mucho más, yo quiero dejar claro, ¿no? que Pogačar gana un Tour de Francia no sin rivales, porque los rivales son muy buenos, pero sí es cierto que da una sensación de poder absoluto y llegar a la tercera semana casi, que es cierto que 9 decían que tenían problemas, pero que da la sensación de que Pogačar hay veces que mengua. Por ejemplo, estuvo esperando a Isaac del Toro, ¿no? Para pelear por esa tercera posición en muchas ocasiones, cuando podía haberle incluso disputado una etapa a Carapaz y dejarlo sin esa segunda etapa y la primera de Benepul o la segunda, ¿no? O sea, da la sensación de que podía haberse llevado como 2 o 3 etapas más. La de Campos Elíseos es verdad que este año se alargó un poco más el recorrido llano, ese sprint por los Campos Elíseos que no terminaba tan cerca del Montmartre, ¿no? Como el año pasado, que sí ganó Van Aert, y creo que también que lo habría tenido difícil, que no habría ganado. Vamos, de hecho lo propuso y no pudo. Creo que lanzó al final a Van der Poel, ¿no? Pero por ahí, salvo que tenemos al número 1, ¿no? A la leyenda de Tadej Pogačar, el resto podemos destacar, como estabas comentando, ¿no? De Benepul, que creo que ha tenido una carrera pues más que notable. Segundo, Isaac del Toro, que creo que quedará también esa duda de la etapa neutralizada también, tristemente neutralizada de París, que qué habría pasado, ¿no? En esa pugna con Paul Seixas, que creo que habría sido precioso, y los franceses, con los nacionalistas que son, ¿no? Que ya han subido como al mismo nivel que la marsellesa o que la bandera a Paul Seixas, que pensarán en Francia después de la neutralización, ¿no? Porque Del Toro decía que es cierto que había pinchado, pero que también había tenido problemas físicos en los Campos Elíseos porque venía muy mal. Sí, no, además, yo creo que es que venían todos muy... O sea, se notaba la mayoría de ciclistas que venían muy cansados. Obviamente, pues los Van der Poel que se reservan más, pero yo a Pogačar le vi. Es verdad que el segundo paso por Montmartre. Es complicado, es complicado. Sí. A ese sí que lo hizo más a fondo, pero el último ya que le vi que no... De hecho, creo que estuvo a punto de soltarle Van der Poel en un momento. Le vi ya cansado, entonces justo hubiese sido precioso ver ahí a ver cómo Isaac del Toro se las apaña para recortar esa diferencia con Seixas. Pero bien, bueno, a ver. Más destacado de la general, Jorge. ¿Qué destacamos por esto? A ver, el podio de Isaac del Toro ya es histórico en su debut. Seixas, lo que íbamos a comentar, que con 19 años te quedas cuarto del Tour de Francia. Creo que he leído esta mañana que es la mejor posición para un ciclista de 19 años desde 1904 o algo así. Qué barbaridad. O sea, más de 100 años. O sea, claro, llega a Seixas después de ganar la Itzulia con 3 etapas, ganar la Flecha Valona, ser segundo en Lieja. Quizás las expectativas eran más altas, pero sigue teniendo 19 años. O sea, ahora mismo podría empezar a correr el Tour del Porvenir y no sería ni de los mayores de la edición. Exacto. Sí. O sea, tenemos a Cubillas en Movistar y a otros ciclistas que Pombo creo que tiene 20 años de Movistar, claro, que tiene un añito más que Del Toro, o sea, lo cual es una auténtica barbaridad, igual que Paul Seixas, ¿no? Entre los dos, Paul Seixas o Del Toro, ¿quién te parece más vuelto a mano? A día de hoy, ¿eh? Yo veo más escalador así a Seixas. O sea, es verdad que es que a Isaac del Toro le veo muy clasicómano también. Muy Juan Ayuso, ¿no? Sí, bueno. A ver, es que le veo con mucho más punch como para ganar.
más carreras diferentes, más... Es verdad que Seixas pues, también te puede ganar clásicas, como ha demostrado, pero yo creo que para centrarse en grandes vueltas, yo creo que va a ser Seixas más que Del Toro, porque Del Toro ya el año pasado no sé cuántas victorias consiguió, si 15, 16, Sí. que es verdad que pocas World Tour, pero Sí, bueno. bueno, Las que le que dejan sí, en UAE, porque es lo que habría claro, las que le pescado. dejaban. Sí, sí. No sé si en la Strade Bianche fue tercero, detrás de Seixas justo. No sé, les veo Precisamente. muy similares. O sea, lo que sé que es que va a ser, si entre ellos dos hay una rivalidad, creo que va a ser muy bonita. O sea, pueden ser perfectamente los sucesores de Pogačar y Vingegaard en el futuro. Y esperemos que no acaben en el mismo equipo también, por supuesto. Es verdad. Bueno, yo creo que Pero por ahí los franceses van a pelear bastante, ¿no? Pues entretenerlo en Decathlon, aunque sonaba también para otros grandes, ¿no? Y Ineos parecía que lo quería tentar un poco. Yo creo que sería un poco la salvación del Ineos nuevo de Brailsford después sí, del retorno. porque vaya tour también se han marcado Sí, los sí, sí, Ineos. no, un tour para el olvido. También ahí podríamos hablar en su momento, más adelante, de Carlos Rodríguez, ¿no? Que si habría conseguido Sí, algo, por lo menos en alguna etapa, yo creo que no, que se sí, está recuperando de cara a la vuelta. En dinámica general, estamos hablando, ¿no? De Del Toro, de Seixas, quinto puesto bastante loable de Lenny Martínez, me parece que sí, también. histórico, nadie se lo esperaba, ¿no? El tío ha estado Mm, bastante peleón. Y me llama poderosamente la atención los que vienen después, ¿no? En la sexta, séptima plaza que se permutaron ahí un liderazgo, porque el que sí, acudía como líder de Lidl Trek al Tour de Francia era Juan Ayuso, y precisamente Juan Ayuso, que después de haber tenido una medio polémica en pretemporada con Matías Esquielmose, ha quedado precisamente por debajo de Matías Esquielmose, que Esquielmose dijo, oye, que esta boca es mía, que yo quiero ir al Tour de Francia a competir por la general. Y desde el líder le dijeron, bueno, ya veremos si compite en la sí, general, el líder es Juan Ayuso, que para eso estamos pagando un buen dinero por él, nos lo hemos traído de UAE, seguramente habrán tenido que pagar cierta desvinculación o la carta de libertad parcialmente, sabemos cómo son cómo es el mercado de fichaje en el ciclismo, y llega Juan Ayuso, ¿no?, a Lidl Trek con todos los huevos puestos en la misma cesta a atacar la general. Y de nuevo, tú sabes que en eso soy bastante pesado con Ayuso, que yo lo sigo sin ver como ciclista de 3 semanas, por lo menos en el Tour de Francia. La Vuelta creo que sí, si la Vuelta a España en alguna edición se da, que hay una participación en la que no esté Pogačar, como parece que va a estar este año, ¿no? O incluso un Vingegaard o hasta incluso propio Roglic, me parece que ahí sí puede hacer algo, puede pescar posiciones de podio, pero me parece que por la misma complexión física y la poca consistencia que tiene a lo largo de las 3 semanas, va a tener muy complicado el ganar, el ser líder, el portar el maillot encabezando la general con un equipo. sí, sí. Sí, no, además es que se ha quedado muy claro. O sea, en las 2 primeras semanas yo vi a Juan Ayuso bastante superior a Skillmouse, pero claro, se le hace largo. Empieza la tercera semana con una contrarreloj que le viene perfecta, porque él es un gran contrarrelojista, Sí, sí. y es el peor de los de la general con diferencia, o sea, al menos de los 5, 6, 7 primeros. Incluso además es que el mouse es que no sé si llega a quedar segundo o tercero en la crono, pero hace una contrarreloj increíble que le deja muy cerca de Ayuso y al final le acaba superando en Alpe d'Huez, que llega Ayuso Sí. pues, destrozado a meta, habiéndose vaciado por completo. Luego en la etapa 20 hace lo que tenía que hacer, que era meterse en la escapada, ya que tiene Sí, esa bro. diferencia con Pogačar, y a ver si sonaba la campana, pero nada, no hubo manera. Como él dijo, él quería ya la victoria de etapa porque le daba igual ser quinto que séptimo en la Le general. honra eso, ¿eh? Le honra eso porque Sí, hay sí. otros ciclistas españoles que ni siquiera se meten en tercera semana en fugas, ¿eh? No, ellos dicen, no, yo soy séptimo en la general, top 10. Fíjate, Exacto. si es que yo creo que hay a veces error, o sea, un error a la hora de pensar, vamos a ir a por la general sí o sí del Tour. Mira a Richard Carapaz, es verdad que Richard Carapaz es un superclase, pero no es un ciclista que haya pensado en la general. Él se ha centrado en buscar etapas, creo que en la primera semana quedó segundo, tercero un día y no volvió a hacer nada hasta las 2 penúltimas, o sea, la que ganó que fue la 18 y la 20, y con esas 2 victorias ha metido octavo en la general, que es un resultado mucho mejor que, por ejemplo, Kianui de Broix con Movistar. Dices, voy a por la general, pero a lo mejor te vas sin etapas y fuera del top 10. Claro.
Entonces, Y también, perdona Jorge, que estás hablando de Movistar, que me parece muy interesante la estrategia de Richard Carapaz. Primero llega a Francia y dice, oye, yo por la edad que tengo y por el cartel que hay, yo no voy a disputar la general porque no estoy para estos menesteres. Voy a ver qué puedo dar de mí y me voy probando. Y no solo eso, Richard Carapaz eligió que puedo dar de mí, pero que puedo dar de mí en distintas etapas, ¿no? Y ahí es donde voy. Richard Carapaz eligió 5 o 6 etapas donde meterse en fuga y pelearlas de verdad. Y de esas 5 o 6 etapas, en una hizo segunda posición y otras 2 se las llevó. Es verdad que una sí es verdad que la disputó mucho más y la otra se la lleva pues porque por detrás se da una serie de circunstancias que, ojo, solo te pasa si vas en fuga. ¿Sabes? claro. Que por detrás, porque si tú no vas en fuga, esa situación no se da y llegan por detrás y se las regalan entre ellos o ocurre como ocurrió con Remco en otra de ellas. ¿Qué hace Richard Carapaz? La estrategia de Richard Carapaz creo que es, y ahí si quieres lo comentamos más tarde o en otra ocasión cuando hablemos de Movistar en el Tour de Francia, es una estrategia totalmente distinta a la de los telefónicos, a la del equipo español. Richard Carapaz elige algunas metas. De hecho, en la segunda semana no tuvo demasiados kilómetros en fuga, pudo perder tiempo en la general, no estar tan castigado en la disputa por la etapa, en el conservar una posición en la tabla general o en la tabla, ¿no? En la tabla principal. Y dice, oye, mira, mis objetivos son Alpe d'Huez, Orsières-Merlet, la alta montaña. Y ahí fue, ahí atacó y se la llevó. ¿Qué fue lo que hizo Movistar? A mi juicio, creo que fue una táctica totalmente errada porque Movistar estuvo casi todos los días en fuga, desgastando a Raúl García Pierna, a Pablo Castrillo, Nelson Oliveira, incluso Javi Romo, un montón de ciclistas que casi todos los días iban en fuga como si fuesen un equipo procontinental y lo que hace es que al final, con esa carga física, llegas a la tercera semana con un equipo totalmente exigido, una tercera semana en las grandes vueltas, que normal, que además cuando está tan cerrado el podio como se ha dado en esta ocasión, quizás había una cierta duda, ¿no? En el tercer puesto una vez que se va Jonas Vingegaard, pero en la general no iba a haber grandes movimientos. ¿Qué pasa cuando no hay movimiento en la general? Que se abren etapas para ciclistas como Pidcock, como Carapaz, que están a casi media hora de Pogačar. Tú en esa situación, si eres Movistar Team, llegas con un Castrillo un poquito más oxigenado, con el propio Raúl García Pierna, y en alguna etapa que se adapte a ellos, también acompañado de una buena resolución táctica, quizás tienes opciones. Lo que le ha faltado a Movistar, a mi juicio, ha sido ese rush final, ese gas que te da el estar ciertamente un poco más reservado y un poco menos castigado, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, a ver, da para análisis largo lo de Movistar, pero es que es eso, o sea, sí que eso hay que fijarse. Además es que se nos ha olvidado mencionarlo. Carapaz, además, con las 4 etapas seleccionadas, ha ganado la clasificación de la montaña. Exacto. Fíjate. Ha sido una lucha preciosa con Valentán para Paintre. Preciosa. Sí. Se lleva la montaña 2 etapas, el 8º puesto en la general y el premio al corredor supercombativo del Tour. Exacto. Corriendo 4 días. Es verdad que no se deja ir a 1 hora de distancia porque sabe que a lo mejor se queda muy lejos, pero se exige cuando se tiene que exigir. Y a ver, también es verdad que bueno, que F pues tiene, a ver, le tenía a él y tenía a Gili, o sea, tenía nombres de más calidad, pero bueno, que es la forma de correr. Por ahí, por cerrar un poco el top 10 y comentamos si quieres algunas clasificaciones especiales, aparece Tom Pidcock y Jordan Jegat, ¿no? Que el francés, que vuelve a repetir, me parece que el año pasado en el Tour de Francia hizo top 10 también. Sí, hizo top 10. Sí, repite. Sí, la misma. Calca la posición para un Total Energies, que es un pro continuo y se cuela ahí en top 10, que bueno, que creo que es algo destacable, ¿no? Y Tom Pidcock, que decía que no venía a competir generales, sino a disfrutar, bueno, también a base de fugas logra meterse entre los 9 primeros. Sí, quizás le ha faltado la victoria de etapa, sí, que la estaría deseando. Se quedó cerca alguna vez, pero bueno. Es verdad que no, ya en cuanto se metió en la general ahí no le dejaron mucho marcharse, pero bueno, es lo que hay. Si te metes muy pronto, pues lo que tiene. Pero bueno, no es un 9º puesto que no está nada mal después de venir de ser tercero en la Vuelta a España. Mira.
Para Pinarello sobre No, todo. sí, hombre, claro, claro que sí. O sea, Pinarello creo que es un resultado también, un pro Conti, un resultado bastante destacable, ¿no? Hemos hablado, por hablar de las clasificaciones especiales, hemos hablado de la general, que evidentemente Pogačar primero, segundo Evenepoel, tercero Del Toro. Del Toro, por ser tercero, también mejor joven, gana la clasificación de la juventud, maillot blanco. El de la montaña, estabas comentando tú, estabas apuntando que bueno, quedó entre Carapaz y Valentin Párez-Peintre, pero al final, por las fugas y por la combatividad de Carapaz, que llevó todos los GPMs en las últimas etapas, se hizo con el maillot a topos, ¿no? Como dicen los franceses, el maillot a lunares, y se nos pasaba por alto la pelea por el verde, ¿no? Que si es que ha habido pelea, ¿no? Porque al final Mats Pedersen se ha empecinado a fuerza de meterse en fugas en llevarse el verde en París. Sí, además, a ver, se puede decir que los sprints intermedios, las metapolantes, estaban demasiado cerca del inicio, puede ser. Porque se mete Pedersen, él hace su media hora de carrera y ya se olvida, porque Sí. no tenía nada más que hacer. Pero bueno, a ver, es una clasificación, o sea, la has ganado y Pedersen se ha llevado una etapa, esa que además fue una de las que Movistar se quedó más cerca de ganar. No sé si una o dos, Pedersen. Creo que una, ¿no? Una victoria de etapa. Creo que es una de PDS, no recuerdo Sí. cuál, pero ya te digo. Y fíjate, también es verdad que Merlier pues, podría haberlo competido un poco mejor la clasificación, esta clasificación, porque se llevó tres etapas, o sea, al final 3 etapas te suman un montón de puntos. Si te hubiesen metido al menos en alguna fuga para el sprint intermedio, pero vamos, que se olvidaba por completo. O sea, Merlier es uno de los de los ganadores del Tour de Francia, o sea, tampoco creo que le moleste mucho irse del Tour sin el verde, pero con 3 etapas, que creo que ha sido la vez que más veces ha ganado. Sí, no, ves como velocista era de lo que estaba más en forma, pero evidentemente es un ciclista que le cuesta pasar mucho la montaña, no es Pedersen, que a pesar de que Pedersen tenga mucho cuerpo, no le cuesta tanto, por lo menos lo que tú estabas comentando, ¿no? Se exige mucho al principio y ya luego llega a meta a su ritmo, aún así pasa mejor la montaña, que Tim Merlier, del cual creo, igual que tú, que ha hecho muy buen tour, muy buen tour. Luego estaba Girma y Philipsen, que bueno, Philipsen, o sea, es verdad que ha ganado una etapa con un regalo de Van der Poel, sí, o sea, tiene al mejor lanzador del mundo, uno de los mejores, después de una fuga en la que si no llega a ser por el propio Van der Poel yo creo que no hubiese ganado, porque fue el que se encargó de eliminar todos los cortes. Y bueno, la etapa final de París, que quizás si no hubiese estado Van der Poel ahí también se la hubiese llevado, pero yo creo que Philipsen podría haber competido un poco mejor también la clasificación de la montaña, porque él sí que puede superar al menos subidas de media montaña, que es donde Merlier se queda, donde podría haber entrado alguna fuga más con Pedersen y pelearlos, pero bueno. Es cierto, y con esto si quieres vamos concluyendo, es cierto que Philipsen este año comentaba que estaba moviendo sus mejores vatios históricos, pero ha sido, curiosamente, cuando peor lo hemos visto. O sea, que no ha sido capaz de pelear un sprint. O sea, para ganar una etapa o sea, se la llevó en una fuga que le lanza Mathieu Van Der Poel. Sí, no, o sea, no, en una volata no ha ganado. Una masiva en el pelotón no ha ganado. Y además es que esta temporada se le veía que ha conseguido menos victorias de las que acostumbraba. A ver, cuestión también de momentos. O sea, se siente Merlier el más fuerte y gana dos, 3 seguidas. Bueno, es verdad que, a ver, sí, ha sido una clasificación. La clasificación sí que ha sido, no sé si la más emocionante porque está en la montaña, pero sí de las más emocionantes porque bueno, Pedersen tampoco ganaba los sprints masivos, pero sí que se ha dedicado a rascar puntos, a meterse en fugas. Y bueno, lo que he dicho al principio, me hubiese gustado quizás que al menos algún sprint intermedio hubiese estado un poco más adelante en las fugas. Claro. Que no sea más al inicio y olvidarte, que llegue después de, yo que sé, 120 kilómetros de etapa, podría estar bien. Sí. Para ver qué hubiesen hecho. Se ha llevado más del 60% de los puntos del maillot verde en sprints intermedios. O sea, que se dice pronto. Se dice pronto. Sí, no, es una locura. Una locura. Claro, Jorge. sí. No, nada, digo, algo más que decir, pero sí, te decía, te estabas por ahí cerrando. Con Gloria es verdad que si a lo mejor esos sprints intermedios hubiesen estado más adelante, quizás hubiesen dejado aún menos fugas que las que han permitido. Porque en el pelotón les hubiese interesado a todos tirar. Claro. Pues, bueno, ha quedado una edición buena y
más allá de que a lo mejor podía haber estado un poco más disputada la general, yo creo que es una edición histórica, o sea, estamos presenciando historia. No creo que nadie esté, habrá obviamente gente descontenta, pero como en todo. Pero ver a Pogačar ganar el 5º Tour de Francia y empatar en el récord histórico es algo que no nos vamos a olvidar nunca. Y que yo supongo que el año que viene lo superará, pero bueno, nunca se sabe. Veremos. Es muy difícil siempre de batir estos récords y con Pogačar nos hemos acostumbrado a que atacar a 90 de meta o a más de 100 sea lo normal. Incluso haya gente que pueda llegar a criticar eso como un ciclismo aburrido. Que un vueltómano esté metido en clásicas de un día como París-Roubaix, Tour de Flandes, que eso no lo hemos visto, por lo menos en la época moderna, no lo hemos visto nunca. Y con Pogačar, todas esas grandes gestas parece que las estamos normalizando y yo creo que más que normalizar deberíamos aprovechar y disfrutar el cada vez menos tiempo que nos queda del bueno de esta leyenda eslovena, porque cuando él se vaya va a haber mucho desierto. Yo recuerdo aún el desierto de los tours del Sky con el tren, con esa marcheta, y es cierto que, bueno, es táctica, es ciclismo, se analizará, lo disfrutaremos, pero evidentemente creo que nos gustan mucho más pues las grandes gestas y los ciclistas como Richard Carapaz, ¿no? En cierta manera, pues Pogačar es muy Carapaz, ¿no? Ataca siempre. La diferencia es el fondo de uno y el fondo de otro, ¿no? Jorge, nada, gracias. Vamos hablando y la próxima pues nos juntamos por aquí para hablar de Movistar Team. Que habrá que hablar mucho. Habrá que hablar mucho. Saludos y gracias a todos. Adiós.